Intentó domar el sistema monárquico a través de la profecía y la ley, por Alejandro Torres y Juan Manuel Forero. Primero, es importante dar un contexto histórico, según el cual se habla de una sociedad de contraste en las montañas de Canaán, conformada por campesinos independientes. Principalmente se caracterizan por su modelo económico, pues este no se concentraba en generar riqueza, sino en preservar las bases para que todos tuvieran lo necesario para vivir. Se habla de la sectorización de las comunidades, pues estas, al ser agrícolas, se sectorizaron justamente por el producto que cosechaban. Entonces, se hablaba acerca de aceitunas y vinos al occidente y cereales y ganados al oriente. Inclinación a la monarquía. Si bien durante los primeros 200 años Israel se mantuvo como el tipo de sociedad de contraste, autónoma e igualitaria como el que se habló anteriormente, la monarquía era considerada algo que era totalmente rechazado, pues estaba claro que orientarse únicamente hacia la generación de una riqueza para sostener un grupo específico de la sociedad era algo improductivo, por lo cual se producía pobreza y degradación, y eventualmente esto estaba ligado al rechazo que simbolizaba la voluntad de Yahweh. Jueces 8:22 dice: no soy yo quien los gobierna o quien debe gobernarlos, ni es mi hijo. Yahweh debe ser su Señor. Por lo cual, solo hasta el año 1000 antes de Cristo fue que efectivamente Israel empezó a orientarse hacia la monarquía. Pero no solo por el año 1000. Además de esto, fue por los conflictos bélicos que se mantuvieron con los pueblos filisteos, pues estos supusieron una grave amenaza, ante lo cual dichos grupos sociales que se encontraban colindantes con las rutas de comercio modificaron la base de su economía para que esta fuera los intercambios y se redujeran así sustancialmente los conflictos bélicos con los filisteos. Saúl fue el primer rey de Israel. Fue un guía carismático y se identificaba primero como un líder antes que un rey. Se caracterizaba también por su baja carga tributaria. David tenía un acuerdo con los ancianos de Judá e Israel para mantener un control recíproco sobre su pueblo. En principio, se entiende que mantuvo también las bajas cargas tributarias del régimen anterior y, sin embargo, inició una expansión territorial, instaurando a Jerusalén como sede central de gobierno, buscando potenciar el comercio exterior. Pero también es importante aclarar que en esas guerras de expansión se subyugaba a los otros pueblos para que estos pagaran un tributo que efectivamente beneficiaba a los israelitas. Eventualmente, su hijo Salomón desarrolló a partir de ahí una monarquía sagrada que se basaba en el modelo del antiguo Cercano Oriente. Se creó un ejército moderno y poderoso, pero eventualmente los impuestos para mantener dicho ejército no podían ser mantenidos y por ende también se cultivó la potencialización del comercio exterior. Más adelante se habla también de Roboam, que también se caracterizó por aumentar una carga impositiva y endurecer políticas dirigidas al trabajo forzado, razón por la cual nace la dinastía Omri, que consistía en una porción de las tribus del norte que se desligaron ante el alza de impuestos por parte de Roboam. La dinastía Omri tenía vínculos comerciales con los fenicios por el matrimonio de Jezabel con uno de los miembros de la dinastía. Socialmente había una amplia clase social superior dentro de dicha dinastía, lo cual perpetúa aún más las relaciones de desigualdad. Dentro de la dinastía Omri se dio el movimiento profético de Elías y Eliseo, que surge como una actividad crítica al poder, que se basa en cuestionar, en primer lugar, la injusticia socioeconómica y opresión política, y en segundo lugar, la indecisión de la nación de creer en Dios.
Dicho movimiento profético funcionaba a partir de lo que actualmente se conoce como una contraviolencia en razón de la sociedad que ya estaba instaurada o de su estructura. Efectivamente, Elías tomó justicia por sus propias manos y asesinó a múltiples sacerdotes que veneraban a Baal. Y Eliseo, mediante Jehú, que era un jefe militar, también atacó directamente dichos templos que adoraban a ese dios falso. Más adelante se habla de Jeroboam, que también buscó la extensión del imperio israelí. Se entiende que, una vez más, las relaciones de desigualdad se vieron perpetuadas bajo su reinado, afectando así principalmente a los campesinos y a las personas pertenecientes a las clases bajas. Durante la época de Jeroboam aparece el profeta Oseas, cuyo objetivo era combatir las tendencias idólatras del pueblo de Israel. Más adelante vemos los reinados de Azarías, Jotam y Ahaz, que mantuvieron la línea de las últimas monarquías y dicha brecha socioeconómica se mantuvo. Asimismo, sufrieron críticas de Isaías y de Miqueas con relación a sus estructuras y procesos sociales dados dentro de sus reinados. La segunda parte de la lectura traía las críticas socioeconómicas al aumento de la propia gran escala. Lo que decía la lectura principalmente era que este crecimiento de la propia gran escala beneficiaba mucho a los ricos, ya que los ricos se encargaban de hacerle préstamos a los pobres con grandes intereses, además de que les pedían garantías sumamente injustas, lo que hacía que la desigualdad entre ricos y pobres creciera mucho más, haciendo que toda esta desigualdad solo pues trajera desigualdad para toda la población de Israel en general. Y pues con la esclavitud viene la pobreza y todo esto por lo que los ricos hacían. Seguido a esto, la clase alta, es decir, los ricos, se encargaban de amañar la ley a su favor o a su beneficio, eh, pues para así poder seguir beneficiándose y que la brecha social aumentara cada día mucho más, es decir, los ricos pudieran hacerse mucho más ricos y los pobres pues tendrían que seguir pidiendo préstamos con grandes intereses, tendrían que seguir dando sus pequeñas propiedades o sus pocas propiedades como garantía para que les prestaran. ¿Sí? Entonces lo que le decían los ricos era amañar la ley para que todo este proceso de desigualdad monárquico se siguiera dando. Pero los ricos no eran los únicos. Los cultos religiosos también se encargaban de violar la ley, estaban bajo una corrupción porque se encargaban de contar las confesiones pues, de los habitantes por dinero. Siento lo que esto demostraba era la corrupción social que existía en Israel en ese momento. Digamos que Israel, como he dicho, estaba en una corrupción social y en ese momento fue donde llegaron los profetas. Los profetas se encargaron de hablar con el pueblo de Israel en general y decirles que el problema que existía era por las divisiones sociales y económicas que habían en ese momento, o sea, que estaban presentes. Además, tiene que ver relacionado con los cultos y era que existía una ideología religiosa de la cual se abusaba. Sí, entonces digamos que los profetas decían que la única manera de volver a encontrar el camino era volviéndose a reencontrar con su Dios principal, con su Dios verdadero, el cual es Yahvé. Eh, entonces, para poder domar este modelo monárquico, o mejor que domar, digamos que para poder, sí, domar el sistema monárquico, se iba a tener que volver a los inicios, que es volver a creer en el Dios Yahvé. Pero para esto se deben cumplir como unos requisitos. Entonces el Dios Yahvé empieza a decir que el primer requisito es que si bien se debe escoger un rey, el rey no debe llegar ahí por sí mismo, sino que el Dios supremo o Yahvé debe escogerlo. Lo segundo es que ese rey debe disminuir su ejército, pues para dejar de estar en batallas y dejar como de reprimir a su pueblo por medio de la fuerza militar. Lo tercero es que el rey tiene que tener una sola esposa, no puede tener más de una. El cuarto, muy importante, es que el rey no puede tener grandes acumulaciones de oro ni de plata, ni en general los ricos. Lo quinto y muy importante es que se dice que
el rey debe tener de consejeros a estos sacerdotes, eh, pues para que lo ayuden a gobernar de la manera correcta. Pero realmente creo que lo más importante de todos nos lo nombra la lectura, que es el sexto, y es que el rey nunca debe estar por encima ni de los campesinos ni de su pueblo en general, es decir, siempre debe escucharlos y ayudarlos cada día a mejorar. Bueno, después de todos estos requisitos, llega un gran movimiento, que es el movimiento Deuteronomio. Este movimiento se encarga pues de hacer unos grandes cambios económicos en Israel. Esos cambios, digamos que el primero es la eliminación del tributo. Se dice que se va a eliminar el tributo que era el diezmo, porque era un tributo que solo ayudó que la gente se empobreciera mucho más y que la desigualdad creciera de gran manera, es decir, que los pobres pues, mucho más pobres y los ricos pues más ricos. Además se dice que se deben hacer fiestas de peregrinación, pero que en estas fiestas de peregrinación sí pueden ir cualquier persona de la sociedad de Israel, es decir, que no importa si es pobre puede ir a las fiestas de peregrinación. Además, lo más importante, lo nombramos al principio, era que los ricos se aprovechaban pues de los intereses, de las garantías. Entonces, este movimiento lo que trajo es que las personas ricas no podían cobrar intereses a las personas vulnerables o pobres. Es decir, que esto ayudó a que las personas vulnerables o pobres tuvieran una seguridad mucho más grande al momento de pedir un préstamo frente a alguien rico. Eh, Además, una de las grandes cosas es que se dice que las cosechas que sobren después de exportarse eh, se destinarán a las personas que no tienen que comer, es decir, se va a luchar pues la hambruna que vivía Israel en ese momento, pues por toda la división socioeconómica que existía. Pero digamos que la gran conclusión y es que como los grandes profetas de este movimiento que nombré anteriormente, pues fueron, o sea, Jeremías, o sea, ellos fueron los que ayudaron como o sea, ayudaron a que la sociedad de Israel se reencontrara con Yahvé para ya después poder así domar el modelo monárquico.